Señoras y señores, el espectáculo va a dar comienzo. Rogamos desconecten sus móviles y mantengan en todo momento las medidas de seguridad indicadas. Muchas gracias. No sé por qué, y quizá nunca lo sepa. Cuando llega el día de Todos los Santos, mi mente se despierta.
y sueño que estoy vivo. He pensado que esto que me ocurre es un castigo, o quizá una oportunidad para enmendar mis culpas. No lo sé. Solo sé que en llegado el día 1 de noviembre, mi mente se despierta y habita un mundo extraño, entre luces y sombras. Ora pasea por las viejas calles de Soria. Ora penetra en un paraje de ensueño, donde el agua canta canciones que he oído en no sé qué otro lugar. Y cuando me miro en el reflejo del agua cristalina, no estoy. Pero veo las caras amables de cuantos seres quise alguna vez. Mi perro, mis hijos, mis amigos, mi mujer, también las mujeres reales o soñadas, apareciendo y desapareciendo en las ondas del agua. A veces de golpe estoy en Madrid, en el Contemporáneo, y cientos de hojas de periódico danzan en el aire ingrávidas y se acercan volando a mis ojos, dejándome ver cuanto en ellas publiqué. Poemas, cartas, leyendas. Luego paseo con mi hermano Valeriano por la Alameda de Oro, escuchando el murmullo del viento en las hojas de los árboles, mientras me enseña una estampa pintada de memoria. Es el retrato de nuestros padres el día de su boda, y al mirarlos me sonríe, y yo, sin saber por qué, me echo a llorar. Cada año por esta fecha mantengo este soliloquio sin sentido. Hablo entre tinieblas con la luz del recuerdo y los fantasmas del pasado, agradeciendo toda ayuda y pidiendo perdón por todo entuerto, como mi desamor por Casta, o el perdón a aquella inolvidable mujer que envenenó mi cuerpo y a quien aguardé a las puertas de la muerte para decirle todo lo que en vida había callado. Gustavo, ¿te me vas? Tengo que agradecerte tanto que las heridas de tu honra no hicieran desaparecer ni tu sentido del deber, ni tu ternura para deterioro de nuestra relación. Tu aliento es el aliento de las flores. Tu voz es de los cisnes la armonía. Es tu mirada el esplendor del día. Y el color de la rosa es tu color. Gracias por estos versos. Pero, ¿cómo no sentirse agraviada y celosa de tantas mujeres? De la que hablaba contigo como una Julieta en el balcón, donde anidaban las golondrinas y se enredaban las tupidas madreselvas. O de aquella otra que te miró y solo con su mirada te hizo exclamar: hoy creo en Dios. O aquella que con mano de nieve hizo sonar olvidados sones al arpa olvidada. O aquella otra que encerrada en el claustro dejaba oír su voz cantando maitines, mientras tú
enamorado, paseabas tu insomnio en torno al monasterio. ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas? Solías decir que todo en la vida, sobre todo el amor, es un rayo de luna. Te gustaba oír de mis labios esa leyenda. Decías que tenía una bonita voz. Te la he leído tantas veces que casi me la sé de memoria. Te la contaré por última vez. Manrique era un noble que había nacido entre el clamor de las armas, pero él prefería los libros. El que quisiera encontrarlo, que no lo buscara en el patio del castillo, donde se domaban caballos y se entrenaban soldados. ¿Dónde está vuestro señor?, preguntaba a veces su madre. ¿Estará en el claustro del monasterio o en el puente viendo correr el agua?, respondían los sirvientes. En cualquier sitio estará, menos donde esté todo el mundo. Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que a veces hubiera deseado no tener sombra para que no le siguiera. Amaba la soledad porque le permitía forjar un mundo fantástico, lleno de creaciones extraordinarias y ensueños de poeta. Creía que en el hogar habitaban espíritus de fuego de 1000 colores, o que en el río vivían mujeres misteriosas. A veces, después de pasar la noche mirando las estrellas, decía: me han dicho que esos puntos de luz son mundos. ¿Qué mujeres extraordinarias habitarán esas regiones? Y yo no podré verlas, no podré amarlas. Manrique había nacido para soñar el amor, no para vivirlo. Amaba a todas las mujeres un instante, a esa porque era morena, a aquella por sus labios, a esta porque se movía como un junco. Una noche de verano, lleno de perfumes y con una enorme luna blanca en el cielo, Manrique se adentró en las desiertas ruinas del monasterio de los templarios y allí permaneció hasta la medianoche, mirando las estrellas. Pero ya de vuelta, entró en una alameda. De pronto, de sus labios estalló un grito mezcla de júbilo y temor. Había visto agitarse entre los árboles algo como una cosa blanca que se movía. La orla del traje de una mujer que cruzaba el sendero y se ocultaba entre el follaje. Una mujer desconocida en este sitio, pensó, y se lanzó en su busca. Pero al llegar, no había nada. Buscó a lo lejos y creyó divisar algo blanco que se movía. Corrió, sudoroso, apartando la maleza. Pero al llegar al claro, había desaparecido. Un ruido de hojas volvió a ponerlo en movimiento. Escuchaba sus pisadas y el susurro de su vestido rozando los arbustos, pero no la veía. Corrió de nuevo, unas veces creyendo verla y otras oírla, hasta que por fin se hizo el silencio. 2 meses pasaron desde aquel día, durante los cuales Manrique buscó en vano a la mujer cuyo amor iba creciendo y creciendo en su alma. Un día decidió volver al lugar donde la vio por vez primera. ¿Quién sabe si como yo es un alma soñadora?, pensó. El sol ya se había puesto. El claustro estaba desierto. Una enorme luna blanca brillaba en su plenitud en lo más alto del cielo. Al partir,
Manrique apenas hubo entrado en la alameda cuando de sus labios escapó un grito de júbilo. Había visto el extremo del traje blanco de la mujer a la que ya amaba como un loco. Corrió tras ella, fue tras ella y llegó al lugar donde la vio desaparecer. Se quedó quieto, paralizado. Sus ojos se clavaron en el suelo. Se mantuvo un rato inmóvil. Un ligero temblor nervioso sacudió todos sus miembros hasta convertirse en una dolorosa convulsión. De pronto, Manrique estalló en una carcajada horrible y estridente. Aquella cosa blanca, ligera y flotante, que había visto brillar un instante a sus pies, era un rayo de luna, filtrado entre los árboles, mecidos por la brisa. Un rayo de luna. Manrique permaneció muchos años encerrado como un monje. Un día, su madre se acercó a él con ánimo de corregirle. Pero Manrique respondió así al consuelo de su madre. Escucha, madre. El poder, las mujeres, el dinero, la gloria, todo cuanto deseamos, solo son fantasmas que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo. Los amamos y corremos tras ellos. ¿Sabes para qué? Para encontrar un rayo de luna. Un rayo de luna. Un rayo de luna. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos tus laureles, pero no tenemos pan. Qué solos están los muertos. ¿Dónde estaré? ¿Qué lugar de la muerte será este? Si no es cielo ni infierno, purgatorio ha de ser. Pero, ¿a quién suplicaré un insignificante deseo? Hoy, cuando se cumplen 150 años de la muerte de mi hermano Valeriano y de la mía propia, más aún, cuando la gran dama de la muerte dolorosa y enigmática anduvo siempre rondando mi casa, pues ninguno de mi familia pudimos llegar a cumplir los 40 años. Desearía que tan solo esta noche, no sé si en carne o en espíritu, poder volver contra toda razón
y pasear junto a mi hermano por entre las calles de la vieja Soria y sus murallas. Recuerdo el retrato que de ella hice en el rayo de luna. Sus casas, sus calles, sus paisajes, pero ¿quién recordará esta historia publicada en un efímero periódico allá por febrero de 1862? Tan solo era un trocito del sueño de un humilde periodista que soñaba con ser un gran escritor. ¿Cómo es el romanticismo? A veces dulce y otras una ortiga en el corazón. Pero recuerdo bien la hermosa voz de Casta leyendo el rayo de luna. ¿Dónde habrán ido a parar mis hijos? ¿Y qué habrá sido de aquellos otros hijos de mi fantasía, a los que ayudé a nacer y nutrí para que fueran palpables, y los vestí, aunque a veces fuera con harapos? Todos esos seres que en extravagante procesión me pedían que les sacara la vida de la realidad, y que así hice. ¿Dónde andarán? Aún puedo ver la cara de Valeriano cuando leyó El Monte de las Ánimas. Llegó a mí con los ojos emocionados y me abrazó mientras repetía: ¡qué gran obra! ¡Qué gran leyenda! Yo escribí esa obra la noche de difuntos y Valeriano me regaló un grabado titulado La noche de difuntos, y a la vez, cada año, esta misma noche, sueño que estoy vivo en un desgarrador soliloquio. No sé qué quiere decir, pero me gustaría escuchar junto a mi hermano Valeriano El Monte de las Ánimas, leída en un teatro por un buen actor. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda.
Por pasar el rato, me decidí a escribirla como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo. Cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca. Es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. Tan pronto. A ser otro día no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Bah, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuanto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino, te contaré esta historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte, que hoy llaman el de las Ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria, los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla, como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar, y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.
La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrellas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el papel principal, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban, «pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, ¿acaso por algún galán de tu lejano señorío?». Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. «Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? No sé en el tuyo, contestó la hermosa, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo ante todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?». Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas. Al cabo de unos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo: «Y antes de que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, no lo harás», dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho
como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma. Sí, pues se ha perdido. Se ha perdido. Y pensaba dejártela como recuerdo. Se ha perdido. ¿Y dónde?, preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y de esperanza. No sé. ¿En el monte, acaso? ¿En el monte de las ánimas?, murmuró palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates como mis ascendentes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría a por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta, y sin embargo, esta noche, hay que ocultártelo. Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas cuya sola vista puede helar de error la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente, y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores: ¡oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo por menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego: adiós, Beatriz. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso!, dijo ésta volviéndose con rapidez, pero cuando quiso, o aparentó querer, detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos.
Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía. Cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota. No obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. ¡Bah!, exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. ¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Y cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado. Y a su compás se oía crujir una cosa como madero o hueso. Y se acercaban. Se acercaban. Y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire
azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo. Porque la noche aquella pareció eterna, Beatriz. Al fin, despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta. Muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una hermosa mujer pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Qué memorables momentos por los caminos de esta Soria salvaje y mal comunicada, en compañía de mi hermano Valeriano, recogiendo los últimos vestigios de una rica cultura en trajes, vidas y tradiciones, antes que la vorágine del mundo urbano e industrial lo devorara todo para siempre.
Qué hermosos los dibujos y pinturas de Valeriano. Él dibujaba mis versos y yo versificaba sus cuadros. Por aquel entonces yo era distraído, soñador e impresionable. Él era mi apoyo. Y el día que murió, los paisajes de ensueño se tornaron en un crudo campo de algodón, blanco y silencioso, donde las hilanderas que tejieron mi sudario comenzaron su lúgubre trabajo para terminar dando la última puntada un frío y encapotado 22 de diciembre de 1870. Cuando hice la maleta para mi gran viaje, a esa hora en la que se desliza el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras, no quería llevar conmigo el tesoro de oropeles y guiñapos que fue acumulando la fantasía en los desvanes de mi cerebro. Pero estoy contento porque mi muerte fue suave y serena. Muchos de mis personajes no pueden decir lo mismo. Vamos, muchachos, ha llegado el momento. Preparemos el fuego para la promesa o el escarmiento. Hacedlo como lo que es, un rito ancestral que nos acerca a nuestros muertos. Hacedlo con celo y con fe. ¡Vamos! ¿Sabes que el rito purificador siempre estuvo presente en todos los ritos? ¡Ja! Las brujas de Zugarramurdi, las de Barahona, las de Trasmoz, ¡ja! Hacían sus ritos en torno al mismo fuego con el que fueron quemadas. ¡Ja! Aún me acuerdo yo de la muerte de la bruja Cuca. ¡Ja! Yo lo vi todo. Con estos ojos que se ha de comer la tierra. El sol estaba al ponerse y yo me dirigía hacia el pueblo, cuando creí escuchar unas voces distantes, unos llantos, unos alaridos lastimeros, que ya venían por un lado, ya por el otro. ¡Ay, qué noche! Yo miré al desfiladero y por encima de la cortadura se asomaba un jirón de cielo rojo, encendido como la grana. Allí la vi aparecer, alta, seca, haraposa, semejante a un esqueleto que escapa de su fosa. Una vieja en la que creí conocer a la tía Casca. Sí, me bastó con distinguir sus greñas blanquecinas enredándose alrededor de su frente como culebras, y sus brazos angulosos y disformes destacándose sobre el fondo del horizonte rojo. ¡Ay! Llegó al borde del precipicio y se detuvo un instante. Sin duda no traía el bote con el unto de sus pócimas, porque de haberlo traído, seguro hubiera atravesado al vuelo la cortadura, dejando atrás a sus perseguidores, burlados y jadeantes como lobos que pierden el rastro. Pero Dios no lo quiso así, no lo quiso así, permitiendo que de una vez pagase por todas sus maldades. Así es. En un momento la cumbre se coronó de gentes. Unos venían con piedras, otros con palos, otros con afilados cuchillos. ¡Ay! Entonces contemplé una cosa horrible. La vieja, viéndose sin huida, se arrojó al suelo, se arrastró por la tierra,
besando los pies de unos, abrazando las rodillas de otros, implorando a todos los santos, cuyos nombres sonaban en su nombre como a blasfemia. Yo soy una pobre vieja, decía. No he hecho mal a nadie, dejadme, tened compasión de mí. Pero uno de los mozos, sin hacer caso de sus súplicas, le cogió de las greñas con una mano y con la otra sostenía una navaja que intentaba abrir con los dientes cuando le contestaba, erguido de cólera: ¡Ah, bruja! Ya es tarde para tus lamentaciones. Ya te conocemos todos. Tú echaste el mal a mi mulo y dejó de comer y se murió dejándome la miseria. Y otro le gritaba: tú has echado el mal de ojo a mi hijo y por la noche lo sacas de la cuna y lo azotas. Y así, más y más acusaciones. Un clamoreo infernal. Tú has echado la mala suerte a mi hermana. Tú has ligado a mi novia. Tú has traído la sequía. Tú has embrujado a todo el pueblo. Así fue como se dibujó la noche. Había un silencio de muerte. Yo me quedé quieto. No pude mover ni pie ni mano, pendiente de cómo terminaría aquella disputa. La vieja, viéndose perdida de toda esperanza, pidió como última merced que le dejasen implorar al cielo el perdón de sus culpas antes de morir. Y al borde de la cortadura como estaba, bajó la cabeza, juntó las manos y empezó a rezar, empezó a murmurar palabras ininteligibles que ni siquiera los que estaban más cerca podían entender. Unos decían que hablaban latín, otros que en una lengua salvaje desconocida. No faltó quien creyó que rezaba diciendo las oraciones al revés, como tenían por costumbre estas malas mujeres. Había un silencio de muerte en todo el monte. El aire estaba inmóvil, pesaba sobre los hombros. ¡Ja! Y la vieja no paraba de rezar, sin parar. Hasta los mozos permanecían inmóviles, como embrujados por un sortilegio. Ay. Entonces la bruja se puso en pie, erguida, llena de cólera. ¡No! ¡No quiero morir! ¡Dejadme en paz, os morderé las manos! Y se abalanzó fuera de sí contra sus perseguidores, con los ojos inyectados en sangre y la hedionda boca entreabierta llena de espuma. Ay, fue entonces cuando le oí arrojar un alarido espantoso y llevarse las manos al costado y mirárselas espantada. Un mozo al que la bruja había hechizado la hermana le había herido de muerte. No creáis que acabó aquí la cosa, ni mucho menos. Para nada. La vieja de Lucifer tenía 7 vidas como los gatos. Y los harapos de su saya se enredaron en los zarzales, quedando suspendida de una de las puntas que eriza la cortadura, removiéndose como un reptil colgado por la cola. ¡Dios, cómo blasfemaba! Se me estremecen las carnes y se me pone el vello de punta solo de recordarlo. Ay, así estuvo un tiempo. Hasta que uno de los mozos que estaba contemplando tal desatino, cogiendo una gruesa piedra, le pegó tal cantazo en el pecho que piedra y bruja bajaron a la vez, rodando por entre aquellas puntas afiladas como cuchillos, y dar por último en el arroyo que discurre por el valle. Y allí quedó la vieja con la cara hundida en el fango.
de ese arroyo enrojecido por la sangre. ¡Ay, qué estampa! De vez en cuando, el agua saltaba a su alrededor, movida y batida por las manos que saltaban en el aire, crispadas y horribles en sus últimas ansias, no sé si pidiendo piedad o amenazando. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Y estuvo allí, y yo que sé el tiempo que estuvo allí. Intentando inútilmente sacar su cabeza del agua, buscando un poco de aire. Hasta que por fin se desplomó muerta. Muerta del todo. Y este fue el final de la bruja Cuca. Ahora, también cuentan que en torno al precipicio de Trasmoz, donde se despeñó la maldita bruja, anda penando su alma, puesto que no la quiso ni Dios ni el diablo como suya. Y allí, agazapada en los bordes del precipicio, asusta a pastores y caminantes, haciendo ruidos entre las matas y la maleza, así como de lobos, emitiendo alaridos como de criatura. Y acurrucada en las rocas, llama a los que pasan. Y cuando se acercan al precipicio, entonces les clava sus ojos de búho. Y cuando el vértigo niebla la vista, entonces salta y desagarra los pies con sus manos amarillas y secas, con la intención de despeñarlos. Así que si vais por el precipicio de Trasmoz, tened mucho cuidado por donde os asomáis. No vaya a ser que, ya me entendéis, os despeñéis. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va esto? Vale, ya va. Pues nada, ha llegado el momento que los dioses del cielo os presenten respeto y los del infierno os rindan homenaje. Que entren los pasantes y cúmplase, ahora sí, el voto o promesa. ¿Tú eres primero? Pues, dámelo.
Fueron tiempos dispares de dolor y felicidad, sin un minuto de paz. Solo llegué a ver algunas de mis obras impresas en periódicos. Tal era mi profesión. Pero nunca tuve en mis manos el libro soñado, que recogiera mis rimas y leyendas. Y mi hermano solo llegó a ver su cuadro El baile expuesto en el Museo del Prado. Pero sus dibujos, grabados y otras pinturas, nunca supo qué fue de ellas. La muerte corrió más deprisa que la dicha en mi familia. Me gustaría saber si salimos ganadores en el juicio de la historia y somos recordados. Porque si es así, nuestra obra está viva y vivimos en ella, felices e inmortales. Siento que otro año más se agota el tiempo de este sueño. Otro día de las ánimas en que vuelvo sin volver a la vida, para recordar en un breve soliloquio un mundo lleno de luces y sombras. Pero, ¿por qué vuelvo en este día? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me responda. Yo sé, un himno gigante y extraño. Yo sé, un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Del salón, en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Porque son, niña, tus ojos, verdes como el mar te quejas. Las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera. Yo sé que hay fuegos fatuos que en la noche llevan al caminante a perecer. Yo me siento arrastrado por tus ojos, pero a dónde me arrastran no lo sé. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo.
por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez, con el ala en sus cristales, jugando llamarán. Cuando la campana suene, si suena en mi funeral, una oración al oírla, ¿quién murmurará? Pasaba, arrolladora en su hermosura, y el paso le dejé. Ni aun a mirarla me volví, y no obstante, algo a mi oído murmuró: esa es. No sé lo que he soñado en la noche pasada. Triste, muy triste debió ser el sueño, pues despierto la angustia me duraba. Cayó sobre mí, sobre mi espíritu la noche. En ira y en piedad se anegó el alma. Y entonces comprendí por qué se llora. Y entonces comprendí por qué se mata. Cansado del combate en que luchando vivo, alguna vez me acuerdo con envidia de aquel rincón oscuro y escondido, de aquella muda y pálida mujer. Me acuerdo y digo: oh, qué amor tan callado el de la muerte, qué sueño el del sepulcro tan tranquilo. Al brillar un relámpago nacemos, y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir. Yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco muchas gentes a quienes no conozco.